la Cámara de Comercio de Madrid y vamos a hablar un poquillo sobre este programa. Programa muy interesante. Mi nombre es Santiago Arrechea, como decía Román, llevo ya muchos años en este mundo de la internacionalización. Comentar que desde el año 98 que empiezo a colaborar con ICEX. ICEX es el Instituto de Comercio Exterior, que depende del Ministerio de Economía, y es el instituto responsable de impulsar, promocionar la internacionalización de las empresas españolas, también de atraer la inversión extranjera en España. ¿Vale? Entonces, desde ese momento empiezo a colaborar con ellos y fundamentalmente en labores de consultoría. Llevo, pues desde entonces, trabajando ya no solo con ICEX, sino también con otros organismos de impulso a la internacionalización, con Excenda en Andalucía o con IBACE en Andalucía, perdón, en Levante, o como la Cámara de Comercio de Madrid, trabajando con empresas españolas, fundamentalmente pymes. He pasado ya por muchas y muy diversos sectores, por toda la geografía nacional. Principalmente Castilla-León, Madrid, País Vasco, Comunidad de Valencia y Andalucía. Mucho en Andalucía, puesto que colaboro también con Excenda, la Junta de Andalucía. ¿Vale? Excenda es otro organismo de impulso también a la internacionalización y hace una labor muy positiva, ¿no? Bueno, pues toda esta experiencia y todo este bagaje de vivir con empresas españolas en sus procesos de internacionalización nos animó prácticamente desde el principio a una serie de compañeros, colaboradores y a mí a contarlo. A contarlo a la gente, fundamentalmente empresarios, fundamentalmente gente que está trabajando con empresas, con problemas, que quiere exportar, que quiere internacionalizarse y nosotros pues les ayudamos. Les podemos ayudar de forma académica, les podemos ayudar de forma de consultoría, asesoramiento. De ahí han ido naciendo una serie de programas, que son programas todos bastante interesantes y centrados en diversas especializaciones del mundo del comercio exterior. Y llegamos al gran programa, que es un poco el compendio de todo, con una visión muy práctica. Nosotros no somos academicistas puros. Este es un programa práctico en el que pretendemos estar todo el día conociendo y analizando situaciones que son normales en el mercado, en empresas de muy diversos sectores, yendo a mercados de muy diversa índole y con productos muy variopintos, ¿no? Muy distintos. Entonces, sí que es cierto que seguimos lógicamente un patrón con cierto método, con sentido, digamos, academicista en este caso, en el que tratamos de ir cubriendo absolutamente todo lo que pueda ser lo más importante en el mundo de la internacionalización para una empresa. Estamos siempre hablando de empresas, no estamos hablando de divagaciones teóricas de macroeconomía, no, hablamos del mundo micro, el mundo de la empresa, ¿vale? Y tratamos de ayudar al mundo de la empresa. Contar este programa es un programa de 660 horas y está repartido en 8 módulos. 7 de esos módulos, que son los 7 primeros, ahora los hablaremos, cada uno de ellos tienen un contenido de 60 horas lectivas. Cuando se habla de la hora lectiva, de transmitir a la audiencia, lo de siempre, no significa 60 horas de clase. 60 horas significa, además de lo que es la clase, la dedicación al estudio y el trabajo con los ejercicios y la dinámica de grupo para cada una de las asignaturas, ¿vale? Ahora contaré un poco en qué consiste el material y cómo trabajamos en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esos 7 módulos los voy a enunciar, aunque luego cuento un poquito sobre ellos. Introducción al proceso de internacionalización, logística, muy importante, marketing. Siempre pongan el apellido internacional, ¿vale? Porque nos dedicamos al mundo del ámbito internacional. Cierto es que en muchísimos de los aspectos se cubre también el ámbito nacional, en tanto en cuanto son similares, ¿vale? Pero la orientación es el mundo internacional, ¿vale?
Estamos hablando después del marketing de la contratación, hablamos de todo el tema jurídico, por así llamarlo, todo lo que son los contratos, la necesidad de cubrir todo lo que son los contratos. Estamos hablando del mundo de las finanzas y los medios de pago, ¿vale? Es muy importante, lógicamente, ¿okay? El ver cuál es el ámbito de la financiación que se dispone y que se necesita para el mundo de la internacionalización. Cuando hablamos de internacionalización, siempre se ha de entender dos procesos, el proceso de exportación de mercancías y el proceso de importación. Nosotros nos centramos más en el mundo de la exportación, ayudamos a la empresa a buscar y desarrollar mercados fuera, ¿vale? El mundo de la importación es un mundo muy interesante y está más encuadrado de todo el mundo de lo que es la logística, en cuanto a lo que es la labor de compras, ¿no? Y el conocimiento de determinados mercados, ¿okay? De la cadena de suministro, desde aquellos mercados hasta nuestro centro de producción, ¿no? Pero fundamentalmente hablamos casi siempre de la exportación, cuando hablamos de internacionalización, ¿vale? Después del ámbito de la contratación y finanzas, que hemos hablado, uno de los temas que ha estado casi siempre olvidado en el mundo del comercio internacional y en la enseñanza, y es la fiscalidad. La fiscalidad, afortunada o desgraciadamente, la tenemos siempre que tener presente, ¿vale? En el mundo de la empresa y también en el mundo personal, ¿no? Y en este caso vamos a hacer estudio y análisis más enfocado especialmente al mundo del IVA intracomunitario. Es muy importante, ¿no? El IVA intracomunitario, pero no solo eso, también hablaremos de los paraísos fiscales, hablaremos de los expatriados, etcétera, es decir, la repercusión fiscal de todo esto, ¿no? Nos iremos después a un último módulo de esos 7 que hablábamos, que es el de negociación y licitaciones, ¿vale? En el mundo de la internacionalización, del comercio internacional, es muy importante, como todo el mundo ha de suponer, lógicamente, la negociación. Pero la negociación tiene implícita una serie de conceptos y casuísticas que son muy sui generis, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el ámbito de la cultura, ¿no? No es lo mismo negociar en Marruecos que negociar en Alemania, ¿vale? Las formas de ver las cosas son distintas, ¿vale? Licitación es muy importante. De hecho, en España, en el mundo del multilateralismo, es decir, licitar a proyectos que están ofertados por países financiados por organismos e instituciones multilaterales. Los organismos multilaterales son del Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Africano, el Banco de Desarrollo Asiático. Son una serie de instituciones de carácter financiero que están financiando a países, proyectos de países, y lo financian con dinero que están colaborando y prestando los distintos estados a estos organismos, ¿vale? Entonces, es una ingente cantidad de dinero y de fondos los que están manejando estos multilaterales, ¿vale? Y es muy importante en el mundo de los servicios, también en el mundo de suministros, pero sobre todo en el mundo de los servicios, es muy importante la posibilidad de acceder a este tipo de contratos de multilaterales. Pues eso lo analizamos y lo vemos en negociación y licitaciones. He mencionado los siete módulos: introducción, logística, marketing, contratación, finanzas, fiscalidad, negociación y licitaciones. Y nos queda un octavo. Y ese octavo es el más importante del proyecto y más importante en cuanto a la dedicación, ¿eh? Y el contenido. Y es lo que nosotros llamamos el proyecto de internacionalización. Desde el principio del máster, desde el principio, de forma transversal a lo largo de todas las semanas del curso, ¿vale? Vamos a ir cubriendo, ¿okay?, la internacionalización de un proyecto propio. Y ese proyecto propio puede ser real, si estamos trabajando en una empresa real, y puede ser ficticio, ¿vale? Por intereses que tengamos, barajamos distintas hipótesis respecto a posibles empresas y elegimos. Y hacemos un proceso de internacionalización. Y cuando decimos un proceso de internacionalización, desde el principio, desde el puritito principio, como dicen los mexicanos, analizamos cuáles son las capacidades de la empresa, diagnosticamos el potencial, ¿vale? Y encuadramos la empresa en su sector, en su mercado, ¿vale? Siguiente paso, lo que vamos a hacer es analizar y hacia dónde vamos. Una vez que hemos decidido que tenemos capacidad y potencialidad, ¿dónde vamos?
¿vale? Entonces ahí tenemos que empezar a pensar y a analizar qué mercados son los más interesantes para nuestro hacer. No importa en absoluto que la empresa esté ya en determinados mercados. El análisis y el proceso es el mismo. A partir de entonces estamos contrastando el que esos mercados sean los ideales, donde está, de qué manera se puede reforzar la situación en ellos y qué otros nuevos pueden servir para la intensificación de actuaciones en el mercado internacional. La inteligencia de mercados, a la vez que estamos analizando qué mercado o identificando qué mercados o qué clientes. No siempre tenemos por qué decidirnos por un mercado y a lo mejor tenemos que ir a por unos clientes. Es sencillo entenderlo. La aviación, los grandes aviones, por ejemplo, no se venden a cualquier mercado, se venden a clientes, ¿vale? Entonces vamos a ir a buscar a clientes en el mundo, allá donde estén, ¿vale? Eso es una acción de clientes. Bien, si la inteligencia de mercado significa que tenemos que analizar y estudiar, pero hoy en día si decimos que analizamos y estudiamos el mercado belga, pues es que podemos estar 4 meses analizando y estudiando el mercado belga, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es un plan de información y ese plan de información vamos a definir cuáles son los elementos claves que necesitamos buscar información al respecto, ¿vale? Una vez decididos, se está facilitando el proceso. Por cierto, el proceso de búsqueda de información nunca se acaba. Siempre vamos a ir aprendiendo más cosas sobre nuestro objetivo. Siempre más, siempre más, siempre más, ¿vale? Pero hay que partir de una planificación hacia dónde nos dirigimos, ¿vale? Bueno, ya tenemos identificados los mercados, ya sabemos más o menos dónde podemos obtener la información y cuál es la información importante y tenemos que decir ¿y cómo accedemos a esos mercados? Y ahora viene ya el acceso al mercado, ¿vale? Entonces vamos a analizarlo, vamos a buscar distribuidores, buscamos agentes, montamos una filial, un centro productivo allá en destino, ¿vale? Nos aliamos con algún local, una joint venture, montamos un consorcio acá para salir, es decir, definir y cuál es la solución dependerá de la empresa, del mercado, del marketing, de las capacidades de la empresa. Todo eso lo analizamos y vamos tomando la decisión de cómo acceder al mercado. Y una vez que ya hemos decidido cómo vamos a acceder al mercado, la fórmula, estudiamos fundamentalmente todo lo que es el proceso de implantación. Ya sabemos los mercados y la forma de acceso. Venga, ahora vamos a implantarnos. ¿Y cómo nos vamos a implantar? Pues vamos a seguir todo lo que entendemos y se entiende como el marketing mix ampliado. Es decir, vamos a estudiar perfectamente el producto y sus atributos. ¿Estandarizamos o nos adaptamos a cada uno de los mercados? Vamos a estudiar perfectamente el precio. ¿Cómo se conformará el precio? ¿Por qué tiene que ser ese el precio? ¿Vale? Vamos a estudiar y analizar los canales de distribución en destino. Si yo soy una empresa farmacéutica y vendo medicamentos, ¿a mí qué me interesa? Buscar ámbitos de especialización en la distribución farmacéutica. No puedo ir a cualquiera, ¿vale? Porque tengo que acabar en farmacias o en hospitales. Por lo tanto, necesito los especializados para ir a esto, ¿vale? Ahora bien, si estoy vendiendo cualquier producto de alimentación no perecedera, ¿vale? Conservas, por ejemplo, ¿dónde quiero acabar? Pues quiero acabar fundamentalmente en un punto de venta donde el cliente, el particular, me compre. O el canal Horeca, que vaya y me compre, ¿vale? Entonces tengo que buscar quién me puede posicionar en los distintos elementos que pueda haber en ese país de destino para la venta de ese tipo de mi producto, ¿vale? Entonces, esa es la distribución, tercer elemento. Cuarto, crítico, importantísimo, la promoción, ¿vale? Ya sea el mercado, la forma de acceso, venga, ¿cómo promociono mi producto en aquel mercado? ¿Cómo llego al cliente final al que quiero llegar? Esto es básico, ¿ok? La política de comunicación, ¿vale? Vamos a hacer un análisis muy claro al respecto. Y aquí vamos a entrar muy fuertemente en el ámbito digital, ¿vale? La digitalización hoy en día ya no es una opción. Hoy en día ya es absolutamente obligatorio para todo el mundo, ¿vale? Unos se basarán más en una venta virtual, otros se basarán menos, pero sin duda ninguna el mundo de la digitalización y sobre todo en el mundo del marketing lo va a necesitar dominar y ahí tenemos que entrar.
Tenemos que entrar en conocer muy bien el e-commerce, en las tiendas virtuales, por supuesto todas las redes sociales. Cuidado, que no son las mismas las redes sociales en Alemania que en Francia. En título general sí, pero ¿cuáles son las que más se utilizan? El segmento del mercado al que queremos ir. ¿Vale? Todo eso hay que estudiarlo y analizarlo. ¿Vale? Entonces ya tenemos el marketing mix, nos queda el último elemento del marketing mix, la fidelización, la calidad. Crítico eso, y es importante porque vamos a ir en la mayoría de los casos buscando repetición, que se vuelva a comprar mi producto, no solo entrar en un mercado e irme, no, yo quiero entrar para quedarme, ¿vale? Y por lo tanto el ámbito de la fidelización es muy importante. Bueno, y nos queda un elemento muy importante que es todo el ámbito económico-financiero. ¿Okay? Entonces, todo el ámbito económico-financiero lo vamos a estudiar haciendo unas proyecciones claras de esa internacionalización que me va a exigir en recursos económicos financieros, también que me exigen recursos humanos, por supuesto, ¿vale? Pero ¿qué me va a exigir? Y todo eso conjuntamente va a conformar lo que es un proyecto de internacionalización. Es decir, nuestro examen final es el proyecto final de internacionalización que se conforma de todo el trabajo que se ha ido acometiendo a lo largo del curso en ese módulo, el módulo 8. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que ese, no sé si he estado más claro o menos claro, pero ese es un poco el curso. 7 módulos de 60 horas cada uno, 3 semanas de duración, un gran módulo transversal a lo largo de todo el curso, el máster, que tiene, pues ahora mismo no recuerdo las horas, pero son 90 y 60, 150 horas, quiero recordar, ¿no? Román, creo que sí. Bueno. La que conforma la totalidad 660, ¿vale? Somos 2 profesores titulares del máster, somos 2 personas muy avezadas, conocemos muy bien el mundo de la internacionalización, llevamos muchos años en el mundo real y en el mundo de la formación, ¿vale? Y también en formación online, ¿okay? Desde luego en el último año para dar y tomar, ¿vale? Bueno, pero eso ya todo el mundo, ¿no? Más cosas, la forma de llevar el curso, ¿no? El curso va a comenzar teniendo muchísima cantidad de información colgada en la plataforma. Muy ordenado, está todo muy ordenado, pero es mucha información. La principal es el temario de cada uno de los módulos, el temario de obligado cumplimiento, no cumplimiento, sino lectura, estudio, análisis. ¿Vale? De hecho, ese temario va a tener un test de autoevaluación en cada uno de los módulos. ¿Y qué significa autoevaluación? Pues son preguntas tipo multiple choice, bueno, como dicen los americanos, diversas posibilidades de contestar a cada una de las preguntas con un tic, y todo eso nos va a ir revisando, repasando el temario. Y es autoevaluación porque la propia plataforma sabe cuál es la respuesta y ya está calificando al alumno en función de lo que hace. Pero tenemos un tema importante y adicional y que se ha visto a lo largo del tiempo que funciona muy bien. Y es que el alumno puede repetir esa autoevaluación las veces que quiera para ir mejorando en nota. ¿Y eso por qué es tan bueno? Y dice, hombre, primero, porque el alumno va a estar más satisfecho, claro está, por tener mejor nota. Pero no solo eso, sino que es el repaso del temario. Y por lo tanto, cuando hay preguntas que nos tenemos y no conocemos bien la respuesta, nos tenemos que ir al temario. Por lo tanto, el temario lo manejamos mucho, ¿vale? Y es una forma muy interesante. No va a haber solo ejercicios autoevaluables, que son los que acabo de mencionar, también evaluables. Son casos prácticos. Normalmente cada uno de los módulos viene a tener unos 3 ejercicios prácticos. Son casos prácticos, casos reales, casos ficticios, que se ponen y se le pide al alumno que en función de todo el temario lo analice y encuentre una solución. En algunos casos le pedimos que haga un proceso de investigación y búsqueda de información adicional a lo que le aportamos para que pueda hacerlo en condiciones. ¿Vale? El alumno va a tener no solo los temarios que hablaba por cada módulo, sino que va a tener lo que llamamos los recursos complementarios. Están todos en la plataforma. Y los recursos complementarios son de 2 tipos. Uno, webs, páginas donde pueda el alumno consultar, vídeos, más bibliografía, libros, ¿okay? Sobre el temario.
toda una suerte de listado para que el alumno pueda acudir a complementar información. Pero no solo eso, sino que hay una serie de herramientas que llamamos, que son documentaciones adicionales que ponemos para completar la información del temario. Antes lo he dicho, hay una suerte de temario de contenidos muy importante en cada módulo. Más cosas que en cada módulo. Vamos a tener una guía del alumno. Cuando digo una guía del alumno me refiero a que el profesor, tutor, va a estar encima del alumno. El alumno va a tener ámbitos de comunicación con el profesor y con sus compañeros, ¿vale? Primero va a tener una presentación de cada módulo y esa presentación va a estar por escrito y va a ser una presentación también de vídeo, ¿vale? En cada uno de los módulos, ¿vale? Segundo, vamos a tener un chat en cada uno de los módulos para un chat, imagino que ya se conoce lo que es. Un chat es una de las herramientas que permiten todos estos programas informáticos y los de e-learning y demás para poder en tiempo real, en vivo, estar intercambiando información, preguntas, respuestas, etcétera, con el profesor. Vamos a tener un Skype de presentación cuando digo un Skype he dicho una fórmula, una fórmula en vivo de transmisión, puede ser un Zoom también, aunque normalmente sí que lo hacemos con Skype. En donde hacemos un seminario del temario de ese módulo, lo explicamos, contamos de qué va y de qué piden el ejercicio, etcétera, y establecemos una comunicación con el alumno para preguntas y demás. Adicionalmente, abrimos 3 foros. Es muy importante. Para cada módulo todo esto, ¿eh? El foro de bienvenida, en él se van a dar todas las instrucciones necesarias para que el alumno siga su aprendizaje del módulo, detalladas, ¿vale? Vamos a tener un foro de debate, muy importante porque pedimos al alumno que participe y que ponga su opinión al respecto. Siempre vamos a poner un tema de actualidad, lógicamente relacionado con la materia de estudio en el módulo, y el alumno va a entrar. Tenemos la suerte de tener unos cuantos alumnos, pues habrá debate. Bueno, pues yo pienso esto, pues yo pienso lo otro. Yo como profesor tutor a lo mejor meto bazán a un momento determinado o no, pero es un tema de debate, ¿vale? Y por último, del tercero, que es de dudas y consultas, un foro. Y ahí el alumno puede transmitir lo que necesite, de que no entiendo bien el ejercicio, eso que ponía en la página 3, ¿por qué es? Etcétera, ¿no? Más allá de lo que es el chat, que ya lo habremos tenido o no, y el Skype, que ya lo habremos tenido o no. Y, por supuesto, el email. ¿Okay? Los profesores tutores nos comprometemos en la cámara a dar una contestación de cualquier pregunta que nos haga un alumno en 24 horas. ¿Vale? Por lo tanto, estamos muy encima del alumno. Es una formación muy práctica, muy vigilada en cuanto a tutorizada, ¿vale? Y va a tener, lógicamente, unas calificaciones. ¿Okay? Todo esto, ¿vale? Entonces, estamos pidiendo a todos los alumnos que aprueben los módulos, apruebe el máster para que tenga una certificación, ¿vale?